Para concluir, presidente, en el tema de frontera, que si bien es cierto es extenso y podríamos abundar en ello, pero hace un año justamente aquí en el presupuesto al ministro de Defensa se le solicitó en su oportunidad que atendiera el requerimiento, por ejemplo, de nuestras aeronaves de la Fuerza Aérea, que cuando tienen que visitar la zona de Huepí y tienen que volar 2 horas y media aproximadamente para llegar a ese lado, prácticamente tienen que volar con 4 o 5 pasajeros nada más, porque el resto del peso tiene que ser con el combustible de aviación, que no hay cómo reabastecer en esa zona. Y si no hay cómo reabastecer allí en la puntita del mapa en Huepí, no hay cómo visitar la zona y la cuenca del Putumayo para llegar hasta la capital, el estrecho, por ejemplo, de esa provincia, o para llegar al otro lado del trapecio amazónico en Caballococha o en la zona del Yavarí. Son cosas que se pueden atender con bladders, con tanques, para que la presencia sea efectiva de la Fuerza Armada y no estemos dependiendo de que nuestros soldados, nuestros marinos tengan producto de un ataque que ir a atenderse en un hospital colombiano. ¡Qué vergüenza! Ir a atenderse en un hospital colombiano, porque en la zona peruana no hay hospital que lo pueda atender. En fin, creo que el presidente del Consejo de Ministros, el señor ministro de Defensa y quienes corresponda, espero que tomen nota de ello. Justamente las fronteras son fundamentales para el desarrollo del país. Fuerza Popular se acuerda de las fronteras del país y en ese sentido siempre haremos presente e incidencia en ese tema. Pero, presidente, el gobierno del presidente Vizcarra necesita concertar con las fuerzas políticas del país. Este esfuerzo de reconstrucción de lo que vivimos actualmente requiere el esfuerzo de todos y Fuerza Popular ha demostrado en estos 2 años y medio desde el Congreso que tiene la mejor voluntad de contribuir, hoy más que nunca. Hace un año, presidente, permítame comentarle que el Poder Ejecutivo, por ejemplo, en esa línea que tiene el ministro de Economía de incrementar la recaudación fiscal, de generarle nuevas inversión al país desde el sector energía y minas, por citar un ejemplo, le ha remitido al Congreso de la República un importante proyecto de ley que va a mover economía en el país, que va a generar regalías al país, que le va a significar canon petrolero a las regiones. Y sin embargo, a pesar de ser un planteamiento del Poder Ejecutivo, que no fue consensuado en su oportunidad, que no fue socializado ni siquiera a nivel país, este Congreso acogió el proyecto de ley de hidrocarburos remitido por el Poder Ejecutivo, y lo que hicimos desde la Comisión de Energía y Minas y el grupo de trabajo que me honré en presidir es... Para que concluya, por favor. Es socializar precisamente un proyecto de ley que venía del Poder Ejecutivo, que le va a significar tranquilidad al ministro de Economía, que le va a permitir atender requerimientos de sectores claves para el desarrollo, como energía, como educación, como salud, como producción. Y sin embargo, las indecisiones del propio gobierno, que no sé, no me puedo convencer si es el mismo gobierno que empezó hace 2 años y medio, o con el señor Vizcarra parece que fuera otro gobierno, pero ese proyecto de ley que vino del periodo anterior, por así ponerlo en comillas, no ha podido ser consensuado por los actuales ministros de Estado. Un proyecto que vino del Ejecutivo, de repente observamos que vienen algunos reparos del propio sector energía, a pesar de que ellos lo remitieron al Poder Ejecutivo. Cuando corregimos esos reparos, vienen las observaciones del Ministerio del Ambiente. Hicimos nuestras las observaciones del Ministerio del Ambiente y lo corregimos también al proyecto. Luego viene el Ministerio de Cultura. Qué complicado este gobierno. Qué complicado este gobierno que no se pone de acuerdo, y el país lo tiene que saber. Y el país lo tiene que saber. No podemos avanzar en un proyecto importante por las indecisiones del propio gabinete, del propio gobierno. Queremos aportar desde el Poder Legislativo, queremos que se ponga de acuerdo el gobierno también. Y quiero terminar, presidente, señalando que ha habido un esfuerzo enorme en la construcción de este presupuesto. Señores asesores, señores congresistas, se les ruega por favor un poco de silencio para poder escuchar la exposición. Puede continuar con esta del aire. Presidente, que había un esfuerzo importante desde este Congreso para construir este presupuesto. Este presupuesto no es solamente inspiración del Poder Ejecutivo. Este presupuesto reconoce las expectativas de muchos sectores del país, de gobiernos locales, de gobiernos regionales, responde a las expectativas incluso de los propios ministros que han venido a sustentar su presupuesto aquí. Ha habido un esfuerzo enorme por parte del presidente de la Comisión de Presupuestos, que es de Fuerza Popular. Ha habido un esfuerzo enorme por parte de cada uno de los integrantes de esa comisión. Ha habido una colaboración estrecha también de los ministros, por supuesto, del gabinete, del señor Villanueva, que por supuesto toca reconocer.
pero ha habido un aporte importante entonces del Congreso de la República que la opinión pública nacional tiene que entender, que este presupuesto que se ha incrementado ligeramente comparativamente al año anterior, recoge en buena parte lo que probablemente los pueblos del país quieren. Ya dependerá de las autoridades que sepan utilizar adecuadamente esos recursos, pero que nadie se sienta incómodo, autoridad alguna, de cualquier nivel de los poderes del Estado, cuando el Congreso de la República cumple su función fiscalizadora. No se nos pongan incómodos en el gobierno, seguiremos contribuyendo con ellos, pero hay que fiscalizar adecuadamente los recursos también, y en esa línea, presidente, seguiremos nosotros firmes en la defensa del derecho de todos los peruanos. Le agradezco, presidente. Muchas gracias.